Eh, bueno, hola, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar un nuevo episodio de Cinco Elementos. Estamos con Cristóbal Ramírez de Aguilar. Él es RA de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián, con mucho gusto de saludarte, muy emocionado por charlar contigo. Nos pareció muy interesante este formato que estás planteando para conversar sobre arquitectura, dibujo, maquetas, incluso objetos, ¿no? Y pues bueno, me da mucho gusto poder platicar contigo y con tu audiencia, porque llevábamos un año intentando entablar esta plática y nada más no se daba. Por algún motivo no empalmábamos bien los calendarios, entonces pues muy contento de poder estar aquí platicando contigo, ¿no? Gracias, Bien, Adrián. muy buena. Eh, bueno, estás en Ciudad de México. Eh, ¿Cómo fue tu día de hoy? ¿Qué has hecho hoy? ¿Cómo Pues empezó tu día? hoy, pues nada, prácticamente me desperté temprano y me vine a la oficina, ¿no? Estamos nosotros justo, como bien dices, en la Ciudad de México, que pues es una de las áreas metropolitanas más grandes de Latinoamérica y pues es una ciudad sumamente caótica y complicada, ¿no? Tiene sus virtudes como sus defectos, como cualquier otra ciudad de esta escala. Y, y bien, digo, estamos nosotros justo en el centro de la Ciudad de México, en la colonia Juárez, que está pues a unos minutos del centro histórico, ¿no? Donde nace esta ciudad desde, el, desde la época prehispánica hasta la parte colonial y de aquí pues prácticamente tienes todo a la mano, ¿no? Gracias a Dios estamos en una zona que nos permite mucho movernos fácilmente a toda el área metropolitana que es enorme, ¿no? Bien. Y Algo que, bueno, antes habíamos hablado que vas a venir a Buenos Aires. sí, Y Buenos Aires es una ciudad también muy grande, casi no te das cuenta que dónde termina la ciudad, ¿no? Vas saliendo, dice, ¿dónde termina Buenos Aires? Es como complejo de decirlo, bueno, esto ya no es Buenos Aires, pero Buenos Aires tiene esa sensación de que puedes vivir en un barrio chico todo el tiempo, ¿no? Yo vivo en Belgrano o en Núñez, y sí, hago todo en mi círculo, ¿no? No tengo como mucho contacto con el centro de la ciudad, ¿no? Puedo vivir tranquilamente en mi área. ¿La Ciudad de increíble. México sucede lo mismo? ¿Puedo vivir en un sector chico y hacer todo ahí? ¿O siempre me tengo que ir trasladando? Pues más o menos, pasa un poco como Buenos Aires en el sentido de que sí es una ciudad enorme, ¿no? Está dentro de un valle rodeado por montañas y conforme te vas extendiendo a las áreas de la periferia de la ciudad se empieza a volver más complicado por la misma topografía, ¿no? Ah, Los traslados peatonales se empiezan a complicar y pues es un poco complicado en ese sentido. Claro que en el centro de la ciudad, o sea, en el centro histórico y en los barrios, digamos, que surgieron en el Porfiriato, ¿no? En 1800, son áreas donde quizás son muy accesibles de manera peatonal, ¿no? La colonia Roma, Condesa, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, incluso hasta Polanco. Hay unas colonias en el sur, ¿no? Como Coyoacán, donde quizá podrás tener esta estilo de vida que mencionas tú, donde puedes hacer todo de manera peatonal. Digo, obviamente, si eres afortunado, ¿no? Y vives cerca de donde trabajas, pero es una ciudad donde sin lugar a duda tenemos ese conflicto de la movilidad y el transporte público, ¿no? Yo siempre he pensado que las grandes ciudades en el mundo te das cuenta de volada viendo el transporte público, ¿no? Si es eficiente y si funciona acá en México, pues tenemos eh, pues yo consideré un buen transporte público, pero todavía le falta un poco más, porque no da prioridad a la mayoría de la gente que vive dentro de la ciudad para este tema de movilidad. Entonces, por la misma topografía puede llegar a ser incluso complicado, ¿no? primero que nos habíamos hablado, ¿por qué RA con el signo de admiración? Sí, bueno, RAED es el nombre de nuestra oficina. Somos tres socios, ¿no? Está conformada por Santiago Sierra, Pedro Ramírez de Aguilar y yo, Cristóbal Ramírez de Aguilar. Es un despacho que fundamos en el año 2017 y justo somos tres socios que el nombre RAM pues, engloba un poco nuestros nombres, ¿no? Es la primera sílaba del apellido mío y de Pedro y la última sílaba del apellido de Santiago.
y al mismo tiempo, pues, hace alusión a esta porra mexicana, ¿no? Que termina con ra, 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 con esta parte un poco más de ánimo o de entusiasmo, y al mismo tiempo, pues, son estos tres caracteres que de alguna manera representan como a estos tres socios que conformamos el estudio, y Bien. bueno, ¿no? Eso es lo que simboliza un poco el nombre. ¿Y ustedes dos son hermanos? Pedro y yo somos hermanos, ¿sí? Y Santiago pues, es también como familia, ¿no? Lo conocemos desde que son 25 años o más. Eh, bueno, aquí digo, pusimos un poquito de diapositivas para dar contexto a tu audiencia, Adrián, porque probablemente casi nadie nos va a conocer, pero somos una práctica joven en la Ciudad de México. Estamos, como bien mencionas, en el centro, en la capital de la Sería ciudad, esta, ¿no? abajito, abajo, donde están los tres puntos, Ah, ahí ese de arriba, el de medio, ajá. Entonces, digo, estamos en el centro de la ciudad, del país, y la oficina está en el centro de la ciudad, pero curiosamente la mayoría de los proyectos que hemos hecho son fuera de la Ciudad de México, ¿no? Son clientes que son chilangos, como decimos acá en México, que habla de los capitalinos, ¿no? Pero son proyectos que estamos haciendo, pues, en el sur del país, en la península de Yucatán, estamos haciendo proyectos en Tulum, en Cozumel, en Oaxaca, en Valle de Bravo, en el Estado de México, en Morelos, en Tepoztlán, en La Paz, en Los Cabos, ¿no? Entonces, digo, México, al igual que Argentina, es un país enorme. Argentina es más grande que México todavía, pero es un territorio gigantesco donde tienes mucha variedad de climas, tienes selvas, desiertos, bosques. Pues esto para nosotros como arquitectos nos ha nutrido muchísimo porque podemos experimentar con distintas técnicas constructivas locales, manos de obra, lo que lo ha vuelto sumamente enriquecedor en estos 8 años de práctica profesional, ¿no? Que hemos tenido la fortuna de incluso hacer proyectos. Ahorita estamos haciendo una casa ahí en Costa Rica, que es un clima pues similar al de la península de Yucatán, pero con sistemas constructivos distintos, ¿no? También en ese caso estamos utilizando mucho la madera, pero bueno, en fin, un poquito para dar contexto, ¿no? Creo que México es muy rico, no solo en flora y en fauna, también los paisajes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, las playas del Caribe, ¿no? Estas playas como más planas, con una arena muy clara y unos colores espectaculares, como son las playas del Pacífico, de Oaxaca, en Guerrero, ¿no? Esta topografía un poco más accidentada que se encuentra en el mar, o incluso en Baja California, que tienes como pues, este encuentro del desierto con el océano, ¿no? Entonces, tienes mucha riqueza en ese sentido en México. Este es un pequeño mapa yo llamaría casi el centro de la ciudad. No estamos abarcando toda la traza urbana, pero estamos marcando ahí en blanco las distintas oficinas en donde hemos estado, ¿no? Siempre dentro de la Ciudad de México. Empezamos en el norte, bueno, en el Toreo, un espacio que nos prestaron. Luego estuvimos ahí en Lomas Altas, luego en la colonia en Las Lomas, en una casita que rentamos un cuarto. Luego nos pasamos a la colonia de Polanco. Y hoy en día estamos en la colonia Juárez, que es ese punto blanco donde tienes el cursor. Estamos muy cerquita del centro histórico, ¿no? Donde surge y nace la ciudad. bien. ¿Cuál sería el Zócalo dónde está? ¿Se ve desde ahí? ¿Para Sí, ubicarnos? lo puedo dibujar acá, o sea, todo esto sería como el centro de la Ah, ciudad. Aquí esta es la Alameda Central, ¿no? Que era la antigua puerta ¿no? En la época de la colonia, principios de la colonia, esa era la entrada a la Ciudad de México, y esto es lo que era la Ciudad de México. El Zócalo está como por acá, no alcanzo a ver muy bien, pero debe estar por acá. ahí está el vacío. Exactamente, y ahí pues el centro histórico de México es muy bello porque tienes toda la historia de México en ese contexto, ¿no? Tienes desde el Templo Mayor, que es una edificación azteca que después se desmanteló para utilizar esa piedra y construir la Catedral Metropolitana, que Sí. es barroca, que ya es del virreinato, y tienes joyas de Art Deco, joyas de Art Nouveau, como el vitral del Gran Hotel, tienes la arquitectura porfiriana es preciosa, ¿no? El edificio de Correos, Bellas Artes, en fin, hasta arquitectura contemporánea, tienes de todo. Entonces es pues muy padre, ¿no? Caminar Bien. por el centro de la ciudad. Y justo estamos nosotros en ese punto blanco que
si agarro una bicicleta de acá de la oficina, pues llegaré en unos 10, 15 minutos, ¿no? Al centro. Bueno, acá, digo, para dar contexto, es el Sí, estudio. Del lado derecho estamos los tres socios, está Pedro a la izquierda y Santiago a la derecha, y ahí estoy yo en medio, y luego del lado izquierdo está, pues, el área, digamos, de nuestro equipo de trabajo. Ahorita yo me encuentro ahí en la salita de juntas donde está la palmerita esta de la izquierda, sí, y pues bueno, era nada más para enseñarles un poco de la oficina. Del lado derecho tenemos el área de taller, somos amantes de las maquetas, ya verán más adelante. Digo, nosotros hacemos todo tipo de proyectos, nos consideramos un despacho multidisciplinario que hemos explorado, pues, proyectos residenciales de usos mixtos, oficinas, comercial, restaurantes. Entonces, nos gusta abarcar todo tipo de proyectos. Nos encantaría hacer proyectos más con carácter incluso sociales o de espacio público, pero bueno, es complicado llegar a dar con las personas indicadas que te pueden ayudar a proponer este tipo de proyectos pues, para mejorar justamente lo que estamos platicando, ¿no? Estos tejidos sí. sociales. Entonces, es algo que nos encantaría, no lo hemos hecho, pero fuera de eso, hemos explorado muchas tipologías de arquitectura, ¿no? Y de usos y de escalas también, ¿no? Desde diseños de objetos hasta diseños de master plan, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en uno de casas, habitaciones en La Paz, o edificios residenciales. Entonces, bueno, sí hemos logrado explorar distintas escalas, ¿no? Bien. Nosotros usamos una categorización en base a las relaciones humanas, ¿no? Entonces tenemos los proyectos de carácter personal, que son, pues, justo para un solo individuo, una sola familia, son íntimos. Los proyectos interpersonales, que son para dos, tres, cuatro familias, donde tienes estos espacios donde pueden coincidir, o los proyectos sociales, ¿no? Que ya son todos los de carácter un poco más públicos, donde quizás son restaurantes o oficinas o un hotel, donde ya estás haciendo, pues, que personas de distintos lugares convivan en un espacio. Y al final tenemos una última categoría que es la experimental, donde pues ahí hacemos justo, ¿no? Hemos hecho cortometrajes de cine, hemos hecho objetos no sé, mobiliario, hemos hecho eh, piezas únicas para alguna exposición. Entonces, un libro, por ejemplo, ¿no? El del libro más adelante hablaremos, pero es justo esta otra área que tal vez no se va a construir, tal vez no es arquitectura, pero sin lugar a duda nutre todo lo otro que sí es, ¿no? Muy bien. Digo, es un poco lo de la arquitectura, creo que lo que platicamos, ¿no? Que anteriormente, que todos nosotros cuando proyectamos o cuando diseñamos algo lo hacemos viendo desde la perspectiva del ser humano y de sus ojos. Es un pequeño collage de un proyecto que hicimos en Cozumel. Y bueno, casi siempre hacemos estos collages. Acá atrás tengo un par de algunos proyectos que hemos hecho, y nos gusta hacerlos como a manera un poco de director de cine, como storyboard, y vamos haciendo Sí, la secuencia de cómo vas viviendo ese recorrido en la arquitectura, porque pues, al final el día la arquitectura no es un elemento estático, ¿no? Se vive mientras lo recorres y va cambiando la arquitectura conforme vas avanzando, pero estos cuadros, estos storyboard de la arquitectura nos va a ayudar como un poquito a tener la atmósfera del espacio, ¿no? Lo que queremos lograr. Obviamente los proyectos maduran, evolucionan y cambian, pero siempre puedes lograr a voltear a ver. Y bien. ¿Es una referencia el cine? ¿Es un referente? ¿Es un lugar de buscar ideas? sí, el cine sin lugar a dudas es un referente y un lugar para ideas para los tres. Somos amantes del cine, y las partes bueno, los cortos que hemos hecho no los hemos hecho nosotros arquitectos, ¿no? Nos hemos sentado con amigos nuestros que son cineastas, y de la mano nosotros hemos como estado más en la parte de desarrollo conceptual quizá de cómo va a ser el corto, y posteriormente en la producción para que se ejecute correctamente. Sí, también hemos hecho, por ejemplo, los storyboards de los cortos, los hemos hecho a través de collages antes de la filmación, un poquito para darle a entender a los cineastas qué se nos ocurre, y pues tener este intercambio de ideas, que ellos se nutren de arquitectos y nosotros de cineastas, ¿no? Entonces, sí, somos apasionados del cine, nos encanta y es un referente constante, ¿no? En la oficina. Estas son las categorías que hablaba anteriormente, Sí. Adrián, es de los proyectos personales, interpersonales, sociales y experimentales. Eh, Puede ser tranquilamente frames, ¿no? Frames es la imagen congelada exacto, de una escena de la película, ¿no?
Tal cual, sí, o sea, justo son como un frame de cada escena y vamos narrando el recorrido a través de frames, ¿no? Y muchas veces así le enseñamos a los clientes, antes de enseñarle el render, que es algo ya muy avanzado y literal de cómo va a ser el espacio, el collage se presta como un poquito para la interpretación, ¿no? Aunque sí es una imagen y literalmente le estás viendo, no te habla tanto de una materialidad, sino de una atmósfera o de una sensación. Entonces, eh, es algo que nos gusta hacer, ¿no? En la oficina. Este es un proyecto de carácter personal que es una casa que hicimos al sur de la ciudad, bueno, al sur de, sí, a una hora de la Ciudad de México, en Tepoztlán, que es un pueblo, le llaman pueblo mágico, y es característico por la cordillera de montañas, ¿no? Hay un pequeño asentamiento ahí, igual prehispánico, precioso, a la cima de la montaña, con la finalidad de tener la vista al valle de Tepoztlán. Este es pues, el área, digamos, como urbana de Tepoztlán. Está aquí la cordillera, ¿no? De la montaña que abraza todo el pueblo. Este es el centro de Tepoztlán y el terreno donde estamos nosotros está acá, que está a unos 150 metros, 180 metros de la cordillera de la montaña, ¿no? De este accidente topográfico que es un espectáculo, ¿no? Pues es un pequeño pueblito, la gente va mucho ahí a centros como de sanación, a meditar, hay temazcales, o hay muchos centros de rehabilitación incluso, y mucha gente dice que hay fuerte misticismo y incluso hay gente que dice que ven aliens ahí, entonces es como este territorio como muy fuerte en energía, ¿no? Es una foto del terreno que nos gusta mucho porque fue la primera foto que tomamos cuando hicimos la visita de obra. Y si te fijas, Adrián, hay nada más un solo árbol en el terreno, que es ese de ahí. Y justo la casa gira en torno a ese árbol que quisimos respetar. Y desde un momento fue muy claro, ¿no? Cuando llegamos al terreno y vimos la montaña, sabíamos que teníamos que tener un diálogo con esta montaña, ¿no? Es el elemento protagónico del proyecto sin lugar a duda, esa montaña. Entonces, es impactante. De verdad, las fotos no hacen justicia a estar físicamente en el lugar. Más como algunas iteraciones del proyecto. Siempre al principio nos gusta, antes de sentar como intenciones claras, experimentar propuestas aleatorias, ¿no? Y cuestionarlas, ¿no? Para ver, porque de pronto algunas tienen muchas virtudes y otras tienen muchos defectos, y vas cuestionando y al final del día amalgamas un par de opciones y haces como lo que consideres tú que es la mejor propuesta. En este caso, pues cuestionamos si de pronto era un proyecto radial, o si era un proyecto de píxeles, o si era un proyecto de cartelas que se iban fugando y abriendo hacia la montaña, o si era un proyecto de patio más tipo colonial. Entonces, todas estas, pues obviamente tenían virtudes en cuanto, no sé, tal vez algunas muy buenas en asoleamiento, pero muy malas en privacidad, algunas otras muy buenas en circulación, pero pésimas en ventilación. Entonces, de alguna manera, hacemos estas iteraciones muy, muy primitivas, ¿no? Pero que nos van ayudando como a definir los puntos claves que queremos hacer en el proyecto, ¿no? Bien. Siempre el dibujo puede ser por dos razones, ¿no? Puede ser una puede ser como la erradicación de la idea, ¿no? Como, bueno, tengo esta idea y para ver si sirve la dibujo, ¿no? Como rectificar la idea, y otra es como para pensar la idea, ¿no? Uno está pensando y dibuja. En estos casos, ¿vos cómo que sentís? ¿Que como que estás rectificando una idea que tenés vos o estás pensando la idea, No, dibujo? estamos pensando, no es una intención eso es nunca nos habían hecho esa observación, pero justo este tipo de croquis Son no de es pensamiento. exacto, no es exponer una decisión que tomó la oficina, ¿no? Son herramientas de pensamiento, de cuestionamiento, por eso ves un relajo, ¿no? De tachones y de notas, porque estamos pensando en voz alta, decimos, a ver, vamos a pensar que esta es la opción de la casa, cómo funcionaría, qué está bien, qué está mal. Entonces, en verde ponemos las virtudes, en rojo ponemos lo que estaba mal, y pues de alguna manera, así como bien dices, estamos pensando en voz alta, ¿no? Mientras dibujamos. ¿Y por qué tenés esta necesidad de pensar dibujando? ¿Por qué crees que necesitas dibujar mientras estás pensando? Pues creo que, digo, como arquitectos, justamente lo bonito del oficio es
que entre más herramientas uses, creo que el mejor arquitecto es el que más herramientas puede usar, ¿no? El que más herramientas tiene, porque al final del día la arquitectura trata de traducir las ideas. Entonces, ya sea un collage, un sketch, una maqueta, un cortometraje o la herramienta que tú quieras, la puedes usar siempre y cuando comuniques bien ese mensaje, ¿no? Y tal vez es una manera de ver la arquitectura también como un poco el cine. Y esta manera de vomitar los pensamientos suele ser muy práctica, porque hay veces que tú te quedas pensando cómo debe ser un proyecto, ¿no? No te das esta posibilidad de cuestionar cualquier otra cantidad de cosas que tal vez tú intuitivamente dices, no, esto no funciona ni de broma. Pero a la hora de cuestionarlo dices, órale, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo interesante. Entonces es justamente eso, ¿no? No casarnos con la intuición, porque conforme vas avanzando como arquitecto, creciendo, teniendo más obra y siendo pues más profesional, digamos, pues vas generando mejores herramientas intuitivas. Entonces, alejarte de eso creo que luego es sano también, cuestionar lo que tú consideras que está mal, porque luego encuentras oro en esas cosas, ¿no? Y este es un croquis un poco esquemático de la casa. Al final del día, la propuesta que hicimos a los clientes era, pues, estas especies de bloques que se iban desfasando de manera aleatoria, o parece que de manera aleatoria, claramente no es nada de la arquitectura es aleatorio, ¿no? Pero en este caso, pues Más íbamos. uno contemporáneo. Sí, entonces, exacto. Entonces, acá, pues fuimos jugando con estos bloques, ¿no? Que albergaba el programa. La casa principal es un proyecto de una casa donde los clientes se van a ir a retirar, eh, pero que era en esta otra área con recámaras que vinieran sus hijos, pero que tuvieran cierta privacidad y que se sintieran cómodos para que sí los visitaran. Entonces, hicimos como dos casas en una, ¿no? La estancia generosa y grande en la casa principal con la recámara principal, y del otro lado un ala con las recámaras secundarias, que son estas de acá, ¿no? Esta es la estancia, la recámara principal. De este lado tienes una estancia un poco más pequeña, las otras recámaras. Tienes este espacio en común que es el jardín, que es el corazón. La recámara principal está a un extremo para tener privacidad de esta otra área. Y entras por estos bloques y se generan estos patios increíbles, ¿no? Al colocar esta pieza de acá, que es el estudio de la clienta, ella es artista, ella pinta esa escultura, pues nos permitió generar justo estos recorridos increíbles alrededor de la casa que te permite experimentar la casa de distintas formas al habitarla, ¿no? Incluso tienes esta sensación de perderte en la casa. Es una maqueta esquemática de la casa que hicimos con concreto, porque cuando llegamos al terreno queríamos hacer una como carta de amor a la montaña, ¿no? Como estos juegos de volumetría que hacen un guiño hacia el plano o al accidente topográfico que hay detrás. Al mismo tiempo pigmentamos el concreto para igualarlo a los tonos de la montaña y que no sea una arquitectura tan protagónica, ¿no? Que pasara desapercibida en el contexto y en el paisaje. Entonces, esta maqueta pues justamente habla de esto, ¿no? Esta arquitectura pétrea que podría ser que se deslavó, ¿no? De la montaña o que surgió de la tierra, ¿no? La misma arquitectura. Y pues, ese es un diagramita que nos podemos brincar, también un isométrico. Muy bien. Ah, es BIM. Usan BIM. Sí, sí, es que la presentación que habíamos mandado, Adrián, era, no sé si se pudo descargar esa, pero era en PowerPoint porque tenía ahí ciertos GIFs y cosas de ese estilo, pero no importa. Al Ah, final del al final del día, sí era como un poquito para hablar de lo de BIM, que, que siempre hacemos los proyectos en BIM, ¿no? O sea, en la etapa conceptual y de anteproyecto no abrimos esos programas, ¿no? Porque te restringen mucho y te acotan a lo que puedes tú en realidad llegar a hacer. Pero ya en la parte de proyecto ejecutivo también somos igual de estrictos de desarrollar los proyectos con BIM, porque sin lugar a duda prevés muchos de los problemas que pueden surgir en la obra al construir prácticamente el proyecto en la computadora. Entonces, digo, son herramientas que usamos. Esta es una foto de la fachada principal de bonito. la casa. Y justo son estos bloques de concreto enduelado, pigmentado con los tonos. Aquí se alcanza a ver al fondo la montaña, cómo intentamos ir en busca de esa tonalidad. Y es una fachada que niega la calle, ¿no? Llegas, tu primera approach a la casa es estos bloques de piedra que se van desfasando y de pronto encuentras una ranura
y resulta pues por ahí entras, ¿no? Incluso está este bloque que es el más alto que intuitivamente pues te acercas hacia él como una especie de torreón y al costado ya está esta ranura que te permite entrar al patio este que platicábamos anteriormente, ¿no? Hay un par de fotos. Linda también que es la relación con ese basamento verde, ¿no? Como ese basamento verde también le va como Sí, sacando seriedad, ¿no? O rusticidad, ¿no? También. sí, exactamente, ¿no? También para perder la unión de la arquitectura con el suelo, ¿no? En esta cama de grava, de piedra volcánica. Y bueno, por acá se alcanza a ver la copa del árbol, ¿no? Este Sí. árbol que vimos en la foto inicial. Y Ahora por acá yo acá estoy afuera de la casa. estás afuera de la casa. Esta es la fachada que te digo que niega, que tú llegas y ves esta pues, arquitectura casi como fortaleza y entras y descubres que es una arquitectura Ah, muy abierta. Este es el acceso principal, es la ranura de la que hablaba al lado del torreón o de este punto, digamos, más alto. Y por acá es donde entras a la casa. Esta foto me encanta porque también alcanzas a ver el plano muy sí. bien, ¿no? La topografía que es preciosa, esa montaña es preciosa. Y que también la naturaleza está ahí metida entre esas rocas, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, de Como si pronto fuese tienes esto también, ¿no? cortes muy verticales donde alcanzas a ver aquí, por ejemplo, la tonalidad, que es la que queríamos como mimetizar, pero de pronto tienes lugares donde la topografía no es tan accidentada y pues obviamente la naturaleza se las suyas, ¿no? Se apropia de estos espacios. Ahí Esto es una estamos vez, adentro. sí, esta es una vez entrando al patio, tienes este momento de la casa a mí me encanta porque es el único lugar donde te sientes contenido por la misma arquitectura, ¿no? Y sigues teniendo como esta sensación de esta arquitectura pétrea, pero una vez que ya entras a los espacios de la casa, se vuelve una especie como de cueva permeable, con mucha luz, con vista hacia la montaña. Pero entras por acá, tienes esta pieza, que es como la isla esta que platicamos, que es el estudio de arte, entonces puedes recorrer la casa por este pasillo o por acá, hay otro pasillo. Entonces, tienes esta posibilidad de experimentar la casa de manera distinta. Incluso puedes llegar a sentir que te pierdes en la misma casa, que es algo muy bonito. Yo me acuerdo que cuando estamos haciendo el proyecto de esta casa, platicamos con la clienta que le decíamos, imagínate tú ya retirada en esta casa con tus nietos jugando acá a escondidillas o las traes, ¿no? O sea, caminando por estos pasillos, o sea, va a ser algo muy padre incluso para ellos, ¿no? También. Y también no perdés esta idea de estar afuera, ¿no? De estar en el Exacto. exterior. Sigues estando en el exterior, hasta ahorita no has habitado la arquitectura, o sea, sigues recorriendo la arquitectura por fuera, todavía no te adentras, ¿no? Estas son otras vistas de los patios, ¿no? Por acá llegas, este es el acceso a la casa de huéspedes y por acá es el acceso al estudio de arte Ahí, de la ahí, clienta. ahí doblé. Sí, entonces te digo, aquí es padre porque de pronto ves la montaña, que es el elemento protagónico pues, del pueblo en sí, y luego entras a la arquitectura y aquí es donde te sientes pues contenido y como que te distrae un poco de ese plano, pero al adentrarte después a la arquitectura vuelves a reencontrarte con la montaña, ¿no? Entonces es como una pausa. Esta es una vista de la fachada desde el jardín, ¿no? Aquí está el área de la recámara Todo lo, con- principal. todo lo contrario a lo que estaba acostumbrado a ver. Ahora es todo abierto. Exactamente, es lo que hablamos de la permeabilidad. O sea, es un proyecto que en realidad, si tú vas, tiene una cantidad enorme de luz natural y es precioso, ¿no? Eso, porque justo tú al principio tienes esta expectativa de, órale, pues es una cueva o es una fortaleza, y luego entras al patio y sigue siendo esa fortaleza, pero ya cuando te adentras a la arquitectura ya es completamente permeable, ¿no? Es muy abierta con domos, muchos patios, las casas las pegamos de las colindancias también para tener luz todo el día, ¿no? Y tener distintos patios, buena ventilación natural, todos los espacios ventilan muy bien. Acá tienes el árbol, ¿no? Que fue el que vimos ahí en esa foto. Entonces, Volviendo, sí, es un... volviendo a la referencia del cine, me parece, el cine tiene muchas normas o muchas leyes. Uno que generó normas fue Hitchcock. Y Sí, hay una de estas normas que dice que en los primeros 15 minutos, entre los 7 y los 15 minutos,
el Y sale, espectador tiene que saber cuál es el conflicto de la película, ¿no? sí, Si el conflicto de la película no está al inicio de la película, entre los 7 y los 15 minutos, la película fracasa, es mala, ¿no? Porque uno no sabe. Y en este caso pues, está lo mismo, ¿no? Es como si vos entras en esta cueva, pero después ves el conflicto que es entre estas dos relaciones, la arquitectura también puede fallar si el sí, conflicto no está armado, ¿no? qué manera tan interesante verlo, pero sí, sí, Por, concuerdo con... por eso lo que me digo, como en realidad vos me estabas mostrando las imágenes y vi una fachada sumamente oscura, ¿no? Como siendo, pues la casa, sea afuera o adentro, ingreso, Claro, seguía en una cueva, y de golpe me mostrás esta escena, que puede ser a los 7 minutos de la película, y sí. es todo lo contrario, y ahí está el conflicto. De acuerdo, sí, 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 totalmente. Justo mucha de la crítica que hemos recibido un poco de la casa, que ha sido gente que tal vez ve la primera foto de la fachada y dice, oye, ¿qué onda con las ventanas? ¿No? Y luego ya al recorrer y entender la casa en su totalidad, entiendes que es completamente permeable y abierta y es como esta cueva llena de luz, ¿no? Si es esta arquitectura pétrea, ¿no? Que mimetiza o hace un guiño a la montaña con estos juegos topográficos, pero al mismo tiempo es sumamente permeable, ¿no? En todos los sentidos. Obviamente cerramos hacia las partes donde queremos privacidad, ¿no? Entonces, justo, ¿no? La primera impresión de la casa es muy distinta al ya recorrer y vivir la casa por completo, cambia por completo la percepción un poquito, ¿no? Del proyecto. Bien. Eh, no, es muy interesante. Para los que no hacen este juego del cine, cuando vayan a ver una película, busquen el tiempo del clímax, ¿no? El tiempo del conflicto. A ver, vas a ver cómo eso. Bueno, Hitchcock es un genio y en un momento de psicosis, él ¿qué hace él? Asesina a la protagonista, ¿no? Eso es Sí, como lo más maravilloso que uno se piensa que va a ver el personaje durante 1 hora y media y te lo mata a y los 15 minutos. a los 15, sí, luego, ¿no? Claro. Sí. Obra ajena. Obra ajena, digo, para esta obra ajena que quisimos poner un proyecto que nos encanta, hicimos justo un cortometraje de esta obra. Es Ah, una obra que se hizo en los 70 en México, en la Ciudad de México. Es una obra brutalista del arquitecto Agustín Hernández, ¿no? Que es uno Agustín de los Hernández es un genio. es un genio, ¿no? Y fue de los máximos exponentes del brutalismo en México. Y yo en lo personal tuve la fortuna de conocerlo, me dio clases en la universidad, ¿no? Ya un hombre de edad avanzada, pero sumamente Mm, apasionado por la arquitectura. Y este proyecto, que es imaginé la que era casa, esta. y precioso, es la casa Praxis. Esta era su casa, pero al mismo tiempo era su estudio, ¿no? Entonces, esta casa justo está en una zona de la ciudad donde vivíamos, cerca de donde vivíamos Pedro, Santiago y yo, y digo, no vivíamos justamente en esa zona, ¿no? Pero era un edificio que frecuentábamos los tres de nuestra infancia, ¿no? Pasabas de repente por el coche y veías la casa y decías, puta, ¿qué onda con esa casa, ¿no? ¿Quién vive ahí? ¿Vive ahí Drácula? ¿O quién vive? O sea, como esta como misticismo desde niño de decir, ¿quién habita ese espacio? Entonces, creo que fue de los primeros edificios que nos llamó la atención a los tres antes de ser arquitectos, ¿no? Es esta obra icónica de la ciudad que nos encanta y, y creo que la imagen que sigue es muy buena. Es un sketch del arquitecto en el cual pues plantea un poco el concepto de la casa, ¿no? Pues esta estructura como árbol, este tronco que funciona como pues el soporte, la columna principal de la casa y encima la copa del árbol, que es esta intersección de prismas que al mismo tiempo te genera unos espacios, no solo en la fachada, sino interiores que son una locura, ¿no? Mm. También pasa un poco como la casa de Tepoztlán, que lo ves por fuera y dices, esto es sumamente oscuro. Y de pronto entras a la casa y tiene una cantidad de luz impresionante, ¿no? Es el diálogo, la narrativa que ves al interior y al exterior cambia por completo, ¿no? Es un plot twist impresionante el conocer y el habitar esta casa. Eh,
Digo, esta es una, ¿Qué relación, no me acuerdo ahora, pero ¿qué relación tiene con ¿Están dentro de la ciudad, las afueras? Pasa por el auto y se encuentra con esto. ¿Qué relación tiene con la ciudad? no tiene una relación tan integrada al contexto, digamos, céntrico de la ciudad. Está en un área periférica, que es una colonia que se llama Bosques. Es un área más residencial, es completamente residencial. Tengo entendido que cuando él hizo la casa, pues era justamente un bosque, todo era un bosque, ¿no? Entonces fue de las primeras casas que se hicieron en Es estas como, colonias. está aislada, es un objeto aislado. Exacto, en Bosques de Santa Fe. Y posteriormente se empezaron a hacer muchísimas casas y hoy en día es una como suburbios, son casas muy grandes en la Ciudad de México. Seguramente has visto por ahí un poco de las casas que hacen ahí que de pronto hacen un jardín y meten una superestructura abajo horrible como para hacer un capricho de un jardín, ¿no? En fin, es un lugar que es más residencial, pero si vas, por ejemplo, de Polanco a Santa Fe o si vas de, no sé, de ciertos barrios del poniente, puedes llegar a pasar por acá y así es como de pronto veíamos nosotros esta casa, ¿no? Que nos llamaba la atención muchísimo. Aquí se ve justo la intersección de los prismas, ¿no? Como esta pirámide. En la otra imagen se ve Son como mejor, dos pirámides invertidas, ¿no? como dos pirámides. Es un arquitecto que también se inspiraba mucho en la arquitectura prehispánica. Mucha de su obra tiene este simbolismo, pero justo tienes esta pirámide que se intersecciona con la otra pirámide y se ve este elemento vertical que atraviesa ambas pirámides, que es el tronco, ¿no? La columna, y saque la fachada. Me encanta esta imagen porque justo creo que aprecias mejor la intersección y tienes este puente que es precioso donde caminas a la casa. Entonces, desde aproximarte a la casa es un espectáculo, ¿no? Acá en realidad, justo hablando a través del cine, creo que el arquitecto tenía una sensibilidad enorme del recorrido de la arquitectura, como este storyboard o estos planos de, ok, llego, veo la pieza, pero ¿cómo entro, no? Y entras con este remate sumamente simétrico por esa ranurita que está ahí pequeña, pero no entras a la casa, entras y descubres unas escaleras que son las escaleras, ¿no? Más bonitas que has visto, ¿no? Con resortes y con, con unas placas metálicas que a la hora de subir ya te encuentras en la casa, pero resulta que ese núcleo de escaleras coincide con el núcleo que soporta la casa, que a la vez tienes un domo y tienes luz natural. Entonces, es un proyecto que está muy bien pensado, ¿no? Es bueno esto que decir el recorrido, porque ¿viste? ¿No sentís que el recorrido es una palabra o es un concepto que hoy la arquitectura contemporánea o la arquitectura de los últimos 20 años no la tiene tan presente en general? El arquitecto ya no habla tanto del recorrido de la arquitectura como se solía hablar en los 60 o los 70, ¿no? Esta generación explicaba la arquitectura desde el recorrido, desde el movimiento. Sí, sí, digo, nosotros, por ejemplo, sí es un elemento muy importante en nuestra práctica profesional, el recorrido de la arquitectura, ¿no? Cómo te encuentras con la arquitectura por primera vez, luego cómo entras, si te comprime, cómo habitas el espacio. Creo que eso es lo que enriquece mucho tu trayectoria de un punto A a un punto B en un proyecto, ¿no? Que cuando llegas pasa esto que decía Luis Barragán, que odiaba los jardines de Washington, ¿no? Llegaba y dice, pues ya está todo ahí, ya lo vi, ¿para qué voy para allá, no? O sea, Claro, ya claramente entiendo cómo funcionan estos jardines y bueno, era un gran arquitecto de el efecto, jardines. como acá en este caso, ¿no? O la segunda imagen de tu casa abierta, el efecto sorpresa. Exactamente, el efecto sorpresa. Y creo que este es un proyecto que lo tiene De acá, de mira, una manera impecable, ¿no? Aquí justo a la intersección de las dos pirámides, cómo genera estas ventanas que de pronto puedes verte de un punto al otro y te das cuenta que estás sobre una losa flotando, ¿no? Encima de un bosque. Entonces eso es increíble también de esta casa, nos gusta mucho. Digo, esta es una de las áreas interiores. Igual esa ventana es de donde se tomó la foto. Esta fue una exposición que hubo de la obra de Agustín, que tristemente falleció hace pocos años, pero dejó un gran legado, ¿no? Como mm, arquitecto
en México. Incluso creo que estuvo activo profesionalmente hasta muy grande, ¿no? Sí, 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 la última, de sus últimos proyectos que hizo fue una pequeña casa justo en Tepoztlán, donde está el proyecto nuestro, a una hija suya, y pues yo creo que tenía 98 años cuando hizo A esa eso me casa. refería. ¿Sí? Y también dio clases siempre, o sea, yo recuerdo que era el único maestro en la universidad que lo dejaban fumar, ¿no? Entonces estábamos todas tú con tu plano y él está con su cigarro y se le caía la ceniza a tu plano y nadie, y nadie decía nada, ¿no? O sea, por el nivel de arquitecto que era, o sea, era increíble poder compartir, ¿no? El tiempo con él y el conocimiento. Esta parte es en el segundo nivel, en la recámara que también es precioso cómo tienes este cristal inclinado, ¿no? Que al estar inclinado, pues casi siempre o se ensucia menos, ¿no? Porque no tiene tanto contacto Con el con agua. el... Y tienes una vista espectacular hacia la cañada y el bosque también, ¿no? Porque no es lo mismo tener vista una montaña de manera horizontal a asomarte un poquito con esta perspectiva hacia abajo, que es algo también muy padre, ¿no? O hasta dramático también, ¿no? Como una cosa como de drama, ¿no? Tipo, Totalmente dramático, sí. estar ahí también, tipo, no sé si me caigo, si tengo vértigo, estoy antes de mi Sí, casa. sí pasa. Justo por eso tienes ahí PR Está que funciona, barata. ajá, como barandal que atraviesa de muro a muro y luego caminas un poquito por acá y está su baño y al fondo está una estancia y tiene un pequeño lambrín increíble que abres y subes a un estudio. Luego, digo, esto lo quisimos agregar porque vale la pena platicar. Lo que te comentaba de los cortometrajes y de cine, tuvimos la fortuna de ganar el premio a narrativa audiovisual con un proyecto que hicimos de una taquería en la colonia Roma, acá en México. Y, es el proyecto Living Places de Simon Price de la Fundación de Mies van der Rohe en Barcelona. Y en esta ocasión nos dijeron, bueno, pues hagan el video del kickoff para la siguiente Bienal. Mm. eh, y decidimos hacerlo justo en esta casa, ¿no? En la casa de Agustín Hernández. Y metimos ahí un poquito de elementos también aprovechando de que íbamos a hablar de un arquitecto brutalista mexicano, pues quisimos contratar con otra cosa curiosa mexicana que no tiene nada que ver con el brutalismo, que suele ser muy frío y muy serio, que es la lucha libre, ¿no? Que es un folclore completamente distinto y no tiene nada que ver. Queremos ver cómo este contraste de diálogo entre un luchador y la arquitectura. Hicimos este pequeño traje. Incluso, volviendo al recorrido, que hacíamos el recorrido, Ujú. incluso en este caso, en la casa del pabellón de Barcelona de Mies, voy a decir, no hay recorrido, sí, porque incluso cuando uno ingresa a la casa, ingresa de costado. Ingresás de costado, ves el agua, girás, ¿no? Y aunque Sí. sea muy poco, hay recorrido ahí también. Totalmente. Aquí digo, justo es una maestría de recorrido porque lo haces con poquititos elementos, ¿no? Y en un espacio muy reducido, donde la sorpresa es casi como simultánea, ¿no? Porque hace tan chico Sí, claro. que terminás con la escultura de la señora. Sí, 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 es un espectáculo. Es una secuencia. ¿Y esto? Esto es justamente hablando de la lucha libre y el corto, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver unas imágenes, pero queríamos hacer este contraste de la arquitectura brutalista mexicana, seria, fuerte, de concreto, y meter este folclore de la lucha libre que es completamente, pues, teatral, ¿no? Es cómico, hicimos este cortometraje, digo, esto es una foto de una escena de nuestro corto, que es justo en este puente, ¿no? Donde llegas a las escaleras y es el luchador ahí contra su némesis, ¿no? Muy Igual, bueno. un par de fotos. Esas son las escaleras de la casa que subes y que te mencionaba que continúa ese domo hasta el techo. Entonces tienes este baño de luz natural que es precioso, ¿no? Ahí luego, si les interesa a alguien de tu audiencia ver el corto, lo pueden buscar ahí en la página de Simon Price, está en YouTube o en nuestra página, ¿no? Dale, También. lo voy a ver, lo voy a ver. Sí, vámonos si quieres bueno, en cuanto a maquetas, que es el siguiente punto, eh, nosotros, si quieres, ahí en esa imagen, creo que se entiende un poco en la que sigue, perdón, Adrián,
Es que no se ve el GIF de la maqueta, pero acá nosotros hacemos dos tipos de maquetas, ¿no? Y utilizamos la herramienta de maqueta así mucho en el despacho para desarrollar la etapa conceptual de un proyecto. Entonces tenemos las maquetas que son de carácter como experimental y luego tenemos las otras maquetas que nos encantan también, que son las maquetas finales de proyecto, que nunca hemos mandado a hacer una maqueta, siempre nos gusta a nosotros hacer las maquetas. Entonces, estas que ves acá arriba del muro, son pues maquetas más de proceso, ¿no? De estudio que vamos rompiendo, moviendo, y vamos deconstruyendo para encontrar un poco el carácter y el lenguaje de lo que queremos, ¿no? Hacer. Y más adelante tenemos ahí un par de fotografías, ¿no? De otro tipo de maquetas. Igual, digo, ahí es un poquito las maquetas, como el taller de maquetas, ¿no? Que tenemos acá, aquí es donde prácticamente hacemos todas las maquetas en la oficina. Y, ¿Y y, hay alguno de ustedes tres que hace maqueta? Las maquetas lo hacen los tres. ¿Hay un grupo de colaboradores que solamente hacen maquetas? ¿Cómo es esa división de trabajo en la maqueta? pues la maqueta, nosotros tenemos en el área de maquetas un colaborador que se encarga de toda esta área de maquetas para que siempre esté pues el material necesario para realizar maquetas y normalmente las hace él o hay veces que también las hacemos nosotros, ¿no? O hay veces que es combinado, le decimos, a ver, pues, necesitamos hacer una maqueta topográfica y él se la avienta y luego nos pasa ya la topografía y tal vez la intervenimos nosotros o viceversa. O sea, es algo como que no es una constante. A los tres socios nos encanta hacer maquetas y pues sí, va variando dependiendo del proyecto, ¿no? Bien. Normalmente las maquetas finales, esas no las hacemos nosotros, las hace Gustavo, nuestro colaborador, que es buenísimo, tiene mano ¿Es de... él? No, no sale, estaría del otro lado donde se corta la foto, pero tiene mano de cirujano plástico, es buenísimo para las maquetas. ¿Y cómo es la interacción entre ustedes tres? ¿Tienen tareas específicas o todos o los tres hacen todo? Pues es un poco caótico y horizontal la oficina, o sea, los tres socios hacemos todo, absolutamente todo. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tal vez donde más nos metemos los tres y los tres estamos presentes es dentro de la etapa conceptual, donde hay ciertas aportaciones de ideas, nos gusta hacer talleres, entonces estamos de la mano siempre cuestionando ciertos proyectos y normalmente uno de los tres lo encabeza un proyecto y vamos haciendo estos talleres, ¿no? Entonces, así es como funciona, pero sí estamos los tres muy involucrados siempre, ¿no? En los proyectos. Esta es una maqueta un poco más de carácter final, es una casa que proyectamos en Puerto Escondido, en Oaxaca, con una cubierta toda hecha de bambú, eh, que todavía estamos en proceso de diseño de ella. Eh, es que pusimos varias maquetas, digo un poquito para que se den una idea de cuánto nos gusta, ¿no? Hacer las maquetas. Esta es una maqueta de la casa de Tepoztlán. Ahí se ve un poquito el detalle que le metemos más a estas finales, ¿no? Incluso se ve el enduelado en la fachada que hicimos tira por tira. Sí. La de la izquierda es un edificio que proyectamos que está ya construido ahí en Tulum. Y el de la derecha está en obra, es un edificio que estamos haciendo ahí en Cozumel, también un edificio de departamentos. Um, Extraña la escalera, ¿no? ¿Qué formato? ese proyecto justo nos encanta porque fue complicado resolverlo, porque cada planta es distinta, no es como lo que pasa normalmente en un edificio es que las plantas se replican. En este caso se va abocinando un poco como pirámide, también Sí. haciendo alusión a la arquitectura de ese territorio, a la arquitectura maya, y conforme se va abocinando, pues las plantas arquitectónicas van cambiando y tenemos tres núcleos verticales de circulación y tomamos la oportunidad, en vez de hacer un núcleo de escaleras X, aprovechar para hacer estos elementos icónicos del proyecto. De hecho, más adelante hablamos de este proyecto.
Bien. Esta es bastante más Barragán, ¿no? Que las anteriores. Pues sí, puede ser algo como Barragán o como La Ricardo escalera, Bofill. sobre todo, ¿no? La escalera es eh, como bastante. sí, Barragán hacía algo de estilo, Ricardo Bofill también, o Es sea, verdad. digo, no es inventar el hilo negro, ¿no? Es nada más como ver ciertas referencias que permeen. Nos gusta mucho porque en la arquitectura prehispánica también este abocinamiento piramidal, a la hora de proyectar sombras en los muros, pues ves esta serpiente, ¿no? O sea, ves este escalonamiento que es precioso, lo ves en Chichen Itza incluso también, entonces Igual, son, nada que ver la escala y el tamaño, nada, nada de nada, ¿no? Pero hablaste de Bofill y ujú, rápidamente recordé el Walden 7, ¿no? Me da como esa sí, sensación hasta del color, ¿no? Hasta puede tener un color llamativo. sí, 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 totalmente, totalmente. Es un proyecto que sí, mira, ve, esa maqueta de resina es de una de las escaleras de ese proyecto, por ejemplo. Claro. Entonces, esta serpiente, cómo sube y cómo se va desfasando para siempre librar y dejar ese pretil abocinado, ¿no? Aparente. Digo, de croquis, justamente, para avanzar un poquito más, es del proyecto que estamos platicando justo, Adrián, que es un proyecto en Tulum de departamentos. Y, y bueno, en este, creo que este croquis nos encanta porque expresa mucho el carácter de lo que queríamos lograr, ¿no? Es justamente este abocinamiento piramidal que claramente al ser un edificio que no se replica en ninguna planta, fue complicada las ingenierías y la coordinación con ingenieros por todo el tema de pasos, bajadas, en fin, como que esa parte dijimos, sabíamos que iba a ser un reto, pero lo La queríamos hacer estructura. o la estructura, ¿no? La estructura iba a ser complicado, pero sí queríamos lograr una arquitectura que sin lugar a dudas se inspira en la arquitectura prehispánica de la región, pero no tanto como una obra maya terminada, sino lo que nos gusta mucho del carácter de la arquitectura prehispánica en Chiapas y en Quintana Roo y en Yucatán es cuando vas cuando vas y ves la ruina, ¿no? Que está arruinada que ves estas piedras, estos montículos que caen, que ya no tienen simetría, que tal vez solían tener cierta simetría y orden cuando se hicieron, pero hoy en día pues estos montículos de piedra donde se empieza a apropiar la vegetación y salen las raíces. Entonces queríamos hacer esta arquitectura piramidal, pero al mismo tiempo asimétrica, ¿no? Que respondiera más tal vez a una ruina que a un edificio final. Pues digo, aquí igual un poco los parties que platicábamos, hacemos como de manera aleatoria para empezar a definir, porque sabemos que, por ejemplo, en este proyecto el espacio de la alberca era importantísimo. Entonces, pues de pronto era como explorar si entrabas por acá al edificio y te encontrabas con el espejo, o si de pronto entrabas por acá y tenías un pequeño glimpse, pero no lo veías del todo hasta que recorrieras y luego lo descubrieras, justamente tocando el tema de los recorridos nuevamente, ¿no? Y de cómo experimentas la arquitectura. Entonces, digo, acá al final del día, la siguiente diapositiva es como quedó la propuesta, digamos, como esquemática, donde entrabas por acá, por aquí alcanzabas a ver que había algo de agua y entrabas a este gran patio en el cual te encontrabas con estas escaleras, ¿no? Escultóricas que te llevaban a distintos lados, pero al mismo tiempo aquí volvías a comprimirte en el patio y descubrías estas como ruinas o este espacio que ya era la alberca, ¿no? Entonces, es justo estas secuencias de cómo podemos hacer el recorrido, lo que fuimos experimentando en estos croquis. Y también está bueno ver o enseñar, ¿no? Que, que para terminar en esto, tuviste que hacer todo esto. Sí, exactamente. Para llegar a eso tuvimos que hacer todo eso. Uno ve, ¿no? Uno a veces desde lejos, desde afuera, dice, ay, pero ve qué simple. No, bueno, pero tengo que hacer todo esto, y tal vez más, ¿no? Que no lo has No, mucho más, enseñado. sí, sí, mucho más. Digo, aquí siempre ves el resultado final, pero creo que la riqueza de los proyectos está en el proceso, no En en la, no en el, esto, sí, sí, porque aquí es donde ves el proceso un poco de pensamiento de cada arquitecto, ¿no? O sea, cada quien tiene, no hay una receta o no hay una fórmula para hacer arquitectura, ¿no? Cada quien tiene su propio proceso, pero cuando tú analizas el proceso de los arquitectos, pues ahí es donde está el oro, ¿no? Donde empiezas a no, ver cómo, hay algo que cuando yo estudiaba arquitectura,
en los 5 años era una cuestión, no sé si de la facultad o era una cuestión del modo, porque no lo vi, no lo veo ahora, que cuando vos entregabas proyectos, lo que es arquitectura, ¿no? El fin de Ujú. año, te pedían que entregaras todo el proceso, pero no el proceso de las entregas, sino todo lo que vos hiciste. Entonces yo me Sí, acuerdo que la carpeta de proceso era una cosa así, aparte con todos los cálculos, ¿no? Y claro, después claro. tenía las cuatro láminas perfectas, ¿no? Tipo impresas. Eh, Pero te exigían que vos también hagas esa carpeta de proceso, como que lo armes, ¿no? Como que lo enseñes en forma de evolución. Y me parecía como, estaba buenísimo. Y no lo veo tanto hoy en la facultad eso. De acuerdo, sí, y justo creo que eso es lo importante, porque creo que, y más hoy en día, ¿no? Porque con las herramientas de inteligencia artificial y todo esto que se me hace espectacular y que hay que adentrarse, investigar un poco más y adaptarse y aplicarlo, el resultado de ver una arquitectura increíble ya hoy en día y hacia el futuro va a ser más fácil. Entonces, la riqueza está en el proceso, ¿no? ¿Cómo Sí, llegaste? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que cuestionaste? ¿Qué fue lo que argumentaste? Y eso lo vas a ver en el proceso, no necesariamente en el proyecto final, ¿no? Digo, este es un croquis que es parecido al principio, al que vimos al principio, que se van abocinando las losas, estas jardineras que queríamos que tuvieran siempre vegetación y que crecieran y que se apropiaran de la misma arquitectura con esta finalidad un poco de la ruina, ¿no? Que platicábamos. ¿por qué continuar la escalera o este trabajo de escalamiento en la alberca, en el agua? ¿Por qué continuarlo ahí abajo? Acá justamente lo que queríamos hacer era como un guiño hacia la misma arquitectura, como esta continuación, tener una narrativa clara ok, lo puedes ver desde los barandales, los puedes ver en los alzados, incluso hay detalles en las ventanas donde ves ese abocinamiento y en estos pequeños cuerpos de agua igual, ¿no? Es como ese guiño de decir, es una narrativa clara, ¿no? De lo que trata un poco el proyecto. Digo, Bien. acá también unos croquis del acceso, cómo eran las escaleras, ¿no? Cómo al final veías lo de la alberca. Luego lo de la alberca nos encantaba imaginar que tenías como pues, estos arcos o este como acueducto, casi un poco, tal vez no ya, no tan maya, pero un poco más colonial, que tuvieras este espejo de agua que se comunicara con una super alberca, pero este elemento te causa cierta privacidad entre un punto y otro, o los alzados de, igual como la parte esta piramidal con las jardineras que rebosan en la fachada la vegetación y se va apropiando de ella, ¿no? Que en la siguiente diapositiva se ven esto, pero evolucionado a los collages, ¿no? Lo que Bueno, decíamos de el espacio de cómo llego y como la escala peatonal piedra y conforme va subiendo el edificio es otro acabado que es chucum, es algo de la región, o el alzado de la fachada, cómo ves por fuera el edificio, cómo se va como de alguna manera metiendo, y ya con este remetimiento y esta apertura, ya entiendo que por acá es, ¿no? el acceso, o este elemento de acá que te causa cierta privacidad entre un punto y otro, y aquí lo que quisimos hacer es poner incluso arriba una plataforma para aventarte y echarte clavados, ¿no? A la alberca que tiene como 4,5 metros de profundidad, entonces es claro, increíble ustedes también. tienen, aparte tienen ustedes la cuestión esta de Acapulco, del tirarse, del clavado. Así la quebrada, ¿no? De Acapulco, sí, ese es icónico de allá. Los clavadistas, ¿no? Son Sí, aquí es donde justo, ¿no? Te paras y te echas un clavado para acá. Aquí está todo esto que dices tú del abocinamiento, ¿no? eso. De, en los perímetros de la alberca. Aquí se alcanza a ver la escala peatonal, ¿no? Que tienes esta piedra de la región, que es la piedra con la que ahí se construye, y luego ya en las partes de arriba, el chucum, que es este acabado maya, o este acabado que usaban mucho los mayas para las calles y para los recubrimientos de su propia arquitectura, ¿no? Eh. Bueno, y volviendo al cine, ¿no? También hay algo de escenográfico, ¿no? Sí, digo, justo la escenografía en nuestra práctica creo que es algo que tomamos en cuenta, ¿eh? Y tal vez de manera inconsciente, donde creo que se ve un poco más literal, quizás en nuestros proyectos de carácter social como los restaurantes, ¿no? Mm, Siempre pensamos en la escenografía de cómo puede ser un restaurante, y sobre todo si estás en una escala, en un nivel peatonal, porque toda la gente que pasa y ve
pues, son posibles clientes que quizás se adentren en algún momento, pero sí, siempre pensamos en estos remates, ¿no? Aquí, este es el patio que hablábamos, ¿no? Donde de pronto descubres, esta es la maqueta de las escaleras, es esta, ¿no? Aquí empieza, subes por acá y luego subes por acá. Este es el espejo o el, digamos, como ojo de agua que cruza por los arcos y bombea el agua hacia la alberca, ¿no? ¿Y esto es turismo? ¿Es vivienda Es, permanente? es como un mix entre turismo o sea, el proyecto se hizo con una finalidad de vender los departamentos, pero quien los comprara los puede rentar en Airbnb y tienen ya un administrador. Entonces ese era el esquema de nuestro cliente, ¿no? Entonces al final del día, si tú quieres ir a tu departamento, creo que pues, buquea ciertas fechas para tú ir y si no, lo están rentando ellos. Digo, aquí era más hablar del croquis, ¿no? Pero bueno, quisimos meter las fotos para que pudieran ver un poquito más del proyecto. Y creo que por último queda hablar del objeto, que del objeto, en este caso quisimos poner un libro, que es un libro que hicimos a raíz de la pandemia, eh, que estuvimos encerrados todos y estamos comenzando a tener ciertos amigos dentro del gremio, despachos jóvenes de arquitectura aquí de la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México, y gracias a la pandemia como que se interrumpió ese diálogo y esa comunicación entre despachos. Entonces, quisimos, junto con una editorial que se llama Mentes, encabezada por Lorenza Sierra, eh, hacer un libro que invitáramos a 30 despachos de arquitectos jóvenes en la Ciudad de México para exponer un día o la cotidianidad en la práctica. O sea, lo que dijimos es, a ver, no hablemos de arquitectura en el sentido de mostrar un proyecto, mostrar un plano, un croquis, porque pues eso al final del día tal vez lo puedes buscar en internet o lo puedes encontrar en otros lugares. ¿Por qué no hablamos de la cotidianidad del arquitecto, del oficio, cómo es un día en su despacho? Entonces ese fue el pitch que hicimos para los arquitectos y se llama el libro 30 días proyectando y son 30 días del mes. Cada día es un despacho de arquitectura, son despachos jóvenes de México y cada uno interpretó el pitch que hicimos de manera distinta y salieron resultados increíbles, ¿no? Entonces es de arquitectos hablando sobre arquitectura, pero más del proceso y de la cotidianidad, no tanto de una obra. Bien. ¿Y el formato de agenda es? Es una Exacto. agenda. Es una agendita como si fuera pues sí, ¿no? El calendario de los 30 días un O poco la con agenda donde anotabas los teléfonos y las actividades que tenías que hacer en el día. exactamente, hasta tiene como el lenguaje como melancólico noventero, ¿no? Como, como de millennial. Entonces, pues Claro. fue un poquito eso, ¿no? Hacer el volver a reunirnos, ¿no? Los arquitectos jóvenes en México, terminando la pandemia, fue un gran pretexto para volver a formalizar esta comunidad que ya veníamos haciendo desde antes, ¿no? De la pandemia que se vio interrumpida. Queríamos retomar diálogos, cómo les fue en la pandemia, volver a abrir pues plática para estar en contacto con nuestros colegas, ¿no? Bien, bien. Eh, y por último, ¿cómo continúa Ra? ¿Qué está haciendo hoy Ra para el día de mañana? ¿En qué Pues están? Ra hoy en día está eh, trabajando en muchos proyectos de carácter, de proyectos privados, ¿no? Nos encantaría poder empezar a explorar un poco lo que platicamos anteriormente, que tal vez proyectos más de carácter público, ya sea en concursos o en licitaciones, pero hoy en día estamos haciendo proyectos de carácter residencial, estamos trabajando en un master plan en La Paz residencial, estamos trabajando con unos clientes para hacer un par de casas muy bonitas ahí en Ixtapa, proyectos en Tepoztlán. Fuera de México estamos trabajando con un colega para hacer un proyecto en Chile, en Malalcahuello. Muy bueno. Sí, nos encantaría, bueno, estamos haciendo nuestra primera casa fuera de México, la de Costa Rica que te platicaba. Entonces, pues bueno, estamos, gracias a Dios, con mucho trabajo y muy contentos, muy animados, muy entusiastas por el futuro, ¿no? Y por último, y terminamos. Recomendame la mejor película mexicana que viste ahora, tipo este mes, el mes pasado.
¿Qué película mexicana me recomendás que mire? Ay, güey, qué buena pregunta. Ahora que hayas La, visto. la que Una acabo de ver, la que acabo de ver que ya había visto y me gustó mucho, digo, está medio, está, no sé si es para todo el mundo, la verdad, pero la de Bardo la vi hace un par de días. Es de sí, Iñárritu, que es como esta especie como pues yo diría que es como estos croquis que vimos que vomitamos un poco las una especie de ideas. David Lynch, es de estas cosas surrealistas. El que empieza con el subte, ¿no? Del metro. Exactamente, es como un poco los traumas que tiene él, que los plasma de alguna manera, pero son traumas que muchos mexicanos también, de alguna manera, como que no sé, yo me sentí muy relacionado con muchas cosas de la película, y bueno, sin lugar a dudas, la cinematografía es espectacular, ¿no? Sí. La escena del centro histórico donde empiezan a caer las personas y es como un guiño a todos los desaparecidos que han habido por el tema de inseguridad, o este diálogo con Hernán Cortés, ¿no? Entonces, tiene como ciertas tomas y una trama un poco ambigua, como dices tú, un poco surrealista, pero la vi hace poco y dije, sí, qué buena película, Bien, me gustó. Bardo. Creo que no la terminé de ver, la voy a terminar de ver. Sí, Es pues te la larga. recomiendo mucho y te voy a mandar un mensaje, Adrián, igual para que me recomiendes tú, ahora que voy a Argentina, ¿no? Sí, sí, Algún par de recomendaciones. Ya te mandaré el mapa que hice, a ver qué tal dale. lo ves. Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos pronto. Sí, nos vemos, Adrián, que estés muy bien. Gracias por todo y saludos a tu audiencia. Chao, chao. Bye.